Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros Nelson Erazo, él es presidente del Frente Popular y con él vamos a hablar sobre movilizaciones para el próximo 11 de agosto. ¿Cómo está Nelson? Buenos días, ¿nos escucha? Muy buenos días, Jaime, Carla, un gusto el poder estar con ustedes. Muy amables por la invitación. Gracias a usted por aceptarla también. A ver, Nelson, el próximo 11 de agosto se han anunciado movilizaciones por parte del sector de los arroceros, están también los productores bananeros y también está los maestros que están en huelga de hambre. ¿Cuáles son esos pedidos que ustedes tienen hacia el gobierno? Bueno, las centrales sindicales organizadas en el Frente Unitario de Trabajadores, al igual que el Frente Popular y la Unión Nacional de Educadores, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino y los diversos sectores sociales que hoy hemos convocado a la jornada para el 11 de agosto, tienen como plataforma unitaria el hecho de establecer la necesidad de que el presidente de la República derogue el acuerdo presidencial que establece el incremento del precio de los combustibles. Al mismo tiempo, hemos señalado que es necesario que se deje sin efecto el decreto ejecutivo sobre el incremento de los pasajes. Es necesario tomar en cuenta que hoy la economía que atraviesan los hogares ecuatorianos no da como para poder soportar este tipo de medidas económicas planteadas desde el gobierno anterior y que se mantienen en los momentos actuales. De igual manera, dentro de la plataforma unitaria está el hecho de que la Corte Constitucional y el mismo gobierno nacional den el visto bueno a que se ejecute la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOEI, que hoy ha provocado que más de 80 maestros en 12 provincias del país se mantengan en huelga de hambre y que también desde el lado de los sectores sociales involucrados con el sistema educativo impulsen acciones para exigir la posibilidad que los hijos de los trabajadores que fueron despedidos, esos hijos de los campesinos que no tienen el acceso al internet o a los implementos tecnológicos puedan reintegrarse de manera adecuada al sistema educativo como corresponde en los momentos actuales. Pero adicionalmente a esto, también estas movilizaciones tienen que ver con la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al igual que de las empresas estatales que hoy están amenazadas por la política del gobierno que busca implementar la privatización de las mismas. Correcto. Bueno, pero hay que ser también muy claro, ¿no? Este gobierno recién tiene 2 meses y solucionar tantos problemas que vienen no desde el gobierno anterior, sino de otros gobiernos también. Es difícil. Así es, Jaime, no es un problema solamente de este gobierno, es un problema que se viene sosteniendo desde hace mucho tiempo atrás. Y por eso es necesario que el gobierno nacional abra la posibilidad de una discusión, de un debate en relación a cuáles deberían ser los elementos que signifiquen mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Tanto el Frente Unitario de Trabajadores como el Frente Popular, al igual que la Unión Nacional de Educadores, y los sectores del campo, como la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, establecieron la posibilidad de que se les escuche, de que es necesario abrir un debate con el gobierno nacional. Sin embargo, el gobierno ha priorizado el diálogo con los empresarios, ha priorizado el diálogo con la banca, ha priorizado el diálogo con los organismos internacionales para mantener las mismas políticas de los gobiernos anteriores. Frente a ese hecho es de que las acciones de los diversos sectores sociales se están realizando. Frente a la falta de oído del gobierno nacional de que es necesario abrir una posibilidad de discutir estos problemas para resolver los señalamientos que han planteado los diversos sectores sociales, como es el tema del trabajo, los problemas educativos, al mismo tiempo de estas medidas que han significado un golpe a la economía de los hogares ecuatorianos. No puede ser posible, Jaime, que se sigan manteniendo este tipo de acuerdos ministeriales frente al hecho de que los trabajadores han sido disminuidos su salario a $220, frente a una realidad en la cual de 8 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa, solamente 2 millones tienen un empleo fijo, es decir,
esta situación es la que está provocando la reacción de los diversos sectores sociales frente al hecho de que no quiere escuchar el gobierno nacional. Nelson, Carla Aro le saluda, muy buenos días, gracias por aceptar ese espacio. El gobierno sin duda tiene diversos problemas, el alza de la gasolina, la baja de salarios, la paralización de los docentes en virtud de que no se acepta la ley que ya estaba planteada, los problemas económicos, a lo que rescatamos la vacunación, que afortunadamente está dando resultados o ha dado resultados. Pero el gobierno habló de un Ecuador del encuentro y usted lo que nos manifiesta es que no están siendo escuchados. Bueno, quizás el presidente por sus diversas ocupaciones no puede atender a todos estos gremios y estos sectores, pero de acuerdo a cada sector ya han tenido acercamiento con alguien o con un representante del gobierno para poder sentar mesas de diálogo, o simplemente se les ha cerrado las puertas en general. A ver, nosotros creemos que es necesario que el gobierno nacional atienda el llamado de los diversos sectores sociales. El presidente Lasso dijo que este es un gobierno del reencuentro, pero el reencuentro no puede seguir siendo con el sector de la banca, con el sector empresarial, con los mismos que han ganado importantes utilidades en medio de la pandemia, mientras la crisis de la mayoría de ecuatorianos se acentúa cada vez más. Es decir, el gobierno debe dar un giro en su política y por eso es necesario establecer de que los diversos sectores sociales deben ser escuchados. ¿Qué ha planteado el presidente Lasso frente a los problemas del trabajo, frente a los problemas del desempleo que hoy está creciendo en el país? Que simplemente los diálogos se abran con el ministro de Trabajo, cuando tenemos un ministro de Trabajo que lo que está priorizando es una reforma laboral y no entiende el hecho de que la generación de empleo se lo hace con políticas públicas. Por ejemplo, nosotros creemos de que es necesario de que los sectores empresariales que sacaron grandes capitales de nuestro país a los paraísos fiscales reinviertan en las empresas que hoy están necesitando generar mayor producción. Es necesario establecer que el gobierno nacional debe pagar, por ejemplo, a los municipios y consejos provinciales para que estos generen trabajo directo con nuevas obras. Esto generaría nuevas plazas de trabajo, pero al mismo tiempo es necesario invertir en el agro. Es necesario entregar más recursos al sector agrícola, al sector arrocero, a los sectores que hoy están exigiendo medidas que signifiquen mejorar la calidad de vida de estos sectores. Pero también es imprescindible de que el gobierno nacional realice acciones para que se disminuyan los intereses de la banca. No podemos seguir con esos intereses que son los más altos de América Latina y yo diría a nivel de toda América. Es necesario establecer también el hecho de que para resolver estos problemas se requiere que los grandes empresarios, que son los que han ganado grandes utilidades en el año 2020 a pesar de la pandemia, paguen los impuestos como corresponde. Son los que están evadiendo más de 4.500 millones de dólares que podrían invertirse en salud, educación. Es decir, hay medidas que se pueden dar, pero el gobierno tiene que escuchar a los diversos sectores sociales. Lo que estamos pidiendo es entonces políticas que beneficien a la mayoría del pueblo ecuatoriano y se deje de lado las intenciones de ir a las privatizaciones de las empresas estatales, porque esto sería también perjudicial para el Estado como tal. Entregar, por ejemplo, Coca-Cola o Sinclair a las empresas privadas sería perder 700 millones de dólares que ingresan anualmente por el consumo de energía. Entregar el Banco del Pacífico a manos privadas sería también perder cerca de 6.000 millones de dólares que son los activos de esta empresa. Y al mismo tiempo esto ocurriría también con el tema del seguro social, que es lo que hoy se está planteando entregar a las administraciones privadas. Por lo tanto, creemos que los sectores sociales tenemos propuestas para que no se tomen medidas que signifiquen un golpe a la economía de los hogares de los trabajadores y más bien resuelvan los problemas que hoy se requieren. Bueno, sin duda la arista de problemas que tiene el Ecuador es muy amplia y muy difícil. ¿Cuántas personas más o menos tienen convocadas ustedes para esta movilización del 11 de agosto?
Mire, yo creo que esta movilización convocada para el 11 de agosto va a tener una respuesta importante de los diversos sectores, porque al llamado del Frente Unitario de Trabajadores, al igual que al llamado del Frente Popular, del Magisterio Nacional y de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, también han respondido los sectores del agro o los sectores del campo, que también han señalado la necesidad de movilizarse. A eso se suma también los pronunciamientos de los compañeros de la CONAIE, que en el caso de nuestro compañero Leonidas Issa ha establecido que se le da un tiempo de espera al gobierno nacional hasta el 10 de agosto para que se deroguen dichos decretos presidenciales que hoy están afectando a la mayoría del pueblo ecuatoriano. En ese sentido, estas acciones del 11 no serán las únicas. Seguirán habiendo nuevas movilizaciones y el gobierno nacional no entiende de que los sectores sociales deben ser escuchados y se deben derogar los decretos presidenciales que hoy están afectando la economía de los hogares ecuatorianos. Nelson, el UNE tiene varios ya, digamos que ya más de un mes en paralizaciones, en huelgas. Ha sido un tema bastante controversial, ¿no? Porque han estado en huelga de hambre, se han hasta a una persona que incluso se ha hasta desangrado. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a esta situación de UNE que al fin y al cabo está reclamando sus derechos, una lucha constante que ha venido por mejorar un salario justo en función del trabajo, el gran trabajo que realizan los maestros? ¿Cuál es la posición de ustedes? Porque ellos nos decían en unas entrevistas pasadas, bueno, ya hemos hablado con la comisión de la asamblea, hemos tratado de tener diálogos, pero lo que pasa es que estamos esperando la resolución de la Corte. Sin embargo, pensamos seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Piensan ustedes seguirlos apoyando o que realmente lleguen a un acuerdo? Quizás no el esperado por ellos, pero que lleguen a un acuerdo. A ver, las movilizaciones del 11 de agosto están también planteadas en respaldo a la huelga de hambre que hoy levanta el Magisterio Nacional. Es necesario entender de que está en manos del gobierno y de la Corte Constitucional la vida de 80 compañeros maestros que se encuentran dentro de la huelga de hambre. Y una huelga de hambre que es justa, una huelga de hambre que fue provocada por la falta de atención a las necesidades del magisterio, pero también a la comunidad educativa. No está solamente el problema del incremento de sueldos y salarios, no está solamente el problema de los derechos de los maestros, tiene también que ver con los derechos de los niños y niñas y adolescentes a una educación de calidad. La Ley Orgánica de Educación Intercultural establecía la posibilidad de que esos niños que han sido separados de las escuelas, de los colegios, porque sus padres han sido despedidos, o porque los campesinos no tienen recursos para comprarles los implementos tecnológicos o las tarjetas del internet, este tipo de cosas que provocaron que en medio de la pandemia más de 300,000 jóvenes se hayan tenido que retirar del sistema educativo, estaba garantizado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La falta de tino de la Corte Constitucional ha provocado este tipo de medidas. Nosotros nos solidarizamos, respaldamos la huelga de hambre del Magisterio Nacional y por lo tanto vamos a seguir junto a los maestros luchando por una educación plena para los hijos e hijas de los trabajadores, de los indígenas, de los campesinos y de los diversos sectores sociales que hoy han sido impedidos de poder ejecutar este derecho como consecuencia de la falta de recursos. Nelson, el presidente de la República en el paro arrocero les advirtió a los dirigentes de este paro que los que alteren el orden público les esperará un largo tiempo en la cárcel. ¿Ustedes cómo toman esas declaraciones del presidente de la República? Porque ustedes van a ir a una huelga nacional y de pronto tendrán que enfrentarse con la policía y si de pronto mucha gente será detenida, tendrá que ir a la cárcel. No es una huelga nacional, es una jornada de movilización el 11. Todavía no está determinado el tema de la huelga. Sin embargo, las declaraciones establecidas por el gobierno del presidente Lasso lo que deja entrever es que no quiere resolver los problemas, por el contrario, lo que hace es agudizarlos, porque frente a esa falta de tino en sus declaraciones, lo que tiene como respuesta es la unidad, la organización y la decisión firme de los diversos sectores sociales de luchar por sus derechos.
ninguna amenaza de ningún presidente de la República ha logrado botar atrás las acciones o las medidas planteadas por los diversos sectores sociales. Por el contrario, lo que han hecho es que se afirme la lucha de los pueblos del Ecuador. Y en este caso no será una excepción. Frente a las declaraciones del presidente Lasso, los sectores sociales ratificamos nuestra firme decisión de ir a la movilización y también de decirle al presidente que no nos amedrenta con ese tipo de declaraciones, porque la lucha de los pueblos estará por encima de los intereses de los sectores que siempre han gobernado y le han afectado al pueblo ecuatoriano. En el tema progresivo, el alza progresiva de los combustibles, ¿ustedes quieren que se derogue ese decreto? Es necesario que esto ocurra. Y es necesario porque la apertura de este decreto de que los combustibles se pongan a precios internacionales, lo que ha provocado es un golpe en la economía de los hogares ecuatorianos. Hoy tenemos una canasta familiar que supera tranquilamente los $730. Tenemos un salario de los trabajadores que no alcanza ni siquiera $220. Como decía anteriormente, 6 millones de ecuatorianos no tienen un pleno empleo. Y a eso también se ha provocado el incremento en el precio de los pasajes. Es decir, estas medidas planteadas en el gobierno del señor Moreno y que se mantienen con el gobierno del señor Lasso, lo que han hecho es provocar un golpe fuerte a la economía de los hogares de los trabajadores. Por eso es necesario que se derogue este tipo de decretos presidenciales para resolver paso a paso los problemas de los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Nelson, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo y vamos a seguir este tema de las movilizaciones y estaremos pendientes justo ese día, el 11 de agosto. Ecuador en Directo estará transmitiendo desde algunos sitios pues de lo que ocurra durante esta jornada. Muchas gracias y hacer un llamado a todos los sectores a que este 11 participemos de manera permanente en la jornada de movilización y también que participemos de aquí en adelante en lo que es el Parlamento de los Pueblos, instancia de unidad de los diversos sectores sociales que junto a la CONAIE, el FUD, el Frente Popular y los sectores sociales hoy estamos impulsando para reorganizar, reconstruir el movimiento social y enfrentar estas medidas que pretenden privatizar las empresas estatales y que buscan efectivamente beneficiar a los de siempre, a los banqueros y a los grandes industriales. El pueblo ecuatoriano tiene hoy la obligación de ir a un cambio que signifique mejor calidad de vida para la mayoría de ecuatorianos. ¿Cuántas provincias se movilizan esa fecha? Todas las provincias del país estarán movilizadas, con los compañeros del magisterio, con los jóvenes, con los diversos sectores sociales. Estaremos movilizados en todo el país a partir de las 16 horas, como lo determinaron las reuniones unitarias con el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular. Los arroceros van a empezar más temprano, si no me equivoco. Hay sectores en el campo, como en el caso del Seguro Social Campesino, también se movilizarán más temprano. Evidentemente, cada una de estas acciones también está de acuerdo a la realidad de cada uno de los sectores. Y por eso es que en el campo iniciarán desde la mañana y los trabajadores y el resto de sectores sociales estaremos movilizados luego de nuestras jornadas de trabajo, es decir, a partir de las 16 horas. Muchísimas gracias, Nelson. Muy amable, muchas gracias. Gracias a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. El anuncio de las movilizaciones para el próximo 11 de agosto. Gran desafío que le espera al gobierno con todas estas movilizaciones que se preparan y de distintos sectores, ya no es uno solo, ¿no? Son distintos sectores, ¿no? El descontento de todos ellos es bastante. Vemos que se quejan de que no hay un diálogo, de que no están siendo escuchadas sus propuestas, de que no les están dando el espacio que les han prometido, porque básicamente es el espacio que les han prometido en función de que se escuche, de que se tome en cuenta sus propuestas para mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Es algo súper importante que dijo Nelson, ¿no? Que no solo se piense en la banca, que no solamente se piense en los empresarios, que también el tema de este cambio de gobierno sea en función de pensar en los pequeños productores, en los agricultores, en la gente del campo, en los maestros, en quienes realmente hacen el día a día para sacar adelante el país, claro, sin desmerecer a los empresarios,
que sin embargo activan la economía del país, pero que sean tomados en cuenta y que sean escuchados. Esperemos que el gobierno esté predispuesto a escucharlos, tome en consideración cada una de las propuestas que hacen estos frentes y llegue a un acuerdo, llegue a un consenso, porque en esta época de pandemia lo que menos podemos desear o querer como ciudadanos es que el país se paralice.